Ya. Muy buenas noches con todos, queridos hermanos y hermanas. Vamos a empezar entonces juntos este, a continuar este recorrido por este libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos, como habíamos visto en las primeras clases, un cronograma. Entonces, ya habíamos visto un poco la introducción, Pentecostés, sermón de Pedro, habíamos visto ya. Ahora vamos al segundo numeral. Recepción del mensaje, vida comunitaria en Jerusalén. Esa parte vamos a ver si hoy pues abordamos en esta noche. Bienvenidos entonces y arrancamos. Ya. Vamos a seguir de este libro, ¿no? Introducción al Nuevo Testamento, cuestiones preliminares, evangelios y obras conexas. Ahí está el nombre del autor y este es un libro que eh, lo, lo estudian, lo leemos algunos estudiantes de teología y como siempre pues hay que seguir a estos estudios profundos. Lo que no hay que Lo que no aconsejo muchas veces es lo que encontramos en internet. A veces está son diapositivas en internet hecho para algo específico, algo, algo así, de algo por encima más, pero ya son estudios profundos, ¿no? Entonces, vamos a ir pues tomando en cuenta eso y leyendo partes de este libro que me parece muy, muy interesante. Una parte es de este libro y la otra parte será del comentario, pues, el comentario bíblico. Entonces, arrancamos. Dice, tras presentar este modelo de predicación, es del discurso de Pedro, ¿no? En Hechos 2:37 al 41, significa en forma de preguntas y respuestas las exigencias fundamentales derivadas de la aceptación del Evangelio. Entonces hay una pregunta. ¿Qué deben hacer las gentes una vez que han creído en la proclamación cristológica? ¿Qué deben hacer los que se han convertido? Que está en el capítulo 2, versículos 36 y 37. Y Pedro entonces contesta las exigencias que él pues cree y hace esta promesa. El primer requerimiento es arrepentirse. ¿Qué se debe hacer una persona entonces para, para caminar en esta iglesia, en esta nueva forma de vida? Primero el arrepentirse y luego sabremos que es el bautizarse, ¿no? Arrepentirse, arrepiéntete y luego el bautizo será. Vamos a continuar. Segundo, Pedro exige que el pueblo se bautice para conseguir el perdón de sus pecados, según pues estamos leyendo este libro de Hechos. Aunque Juan Bautista insistía en que el pueblo recibiera el bautismo de penitencia, Jesús no se comportó así. En los tres primeros evangelios no aparece nunca bautizando. Esto es algo novedoso, ¿no? El Señor pues exigía el arrepentimiento, exigía el cambio de vida, como Juan el Bautista, pero él no bautiza. El perdón de los pecados se lograba a través del poder de su palabra. Bueno, pero todo está unido, ¿no? Alguien que, alguien que se acercaba a Jesús era porque quería cambiar de vida. El Señor conocía los corazones, el Señor conocía pues las intenciones, por qué se acercaron y por eso les regalaba la salud. Habían personas que se acercaban también sin fe, se acercaban personas para que les muestre signos, decía el Señor,
perdón, le decían al Señor y él decía, pues, ustedes vienen es porque vieron la multiplicación de los panes. Ustedes vienen a comer. Ustedes vienen, unos venían así, otros venían en cambio a criticar, enviados enviados por los jefes de algunas iglesias de ese tiempo. Bueno, el poder de Jesús sobre el pecado continúa igual en los hechos, pero ahora se actúa a través del bautismo. De este modo, en su segundo requerimiento, Pedro va más allá del esquema que imperaba en la vida de Jesús. El bautismo como acción pública es importante en los hechos, como materia de reflexión. Esta obra describe a Pedro exigiendo al pueblo que haga una profesión visible y verificable de su aceptación de Jesús. Entonces, está claro, ¿no? La intención de, de Pedro como cabeza de los apóstoles y lo que él, pues guiado por el Espíritu Santo, va encaminando a esta iglesia primitiva. Esto es lo mismo que pedir a las gentes que se unan a, que se unan a. El concepto básico israelita es que Dios eligió salvar a un pueblo y la renovación de la alianza en Pentecostés no ha cambiado esta idea. Hay un aspecto colectivo en la salvación y el hombre se salva como miembro del pueblo de Dios. El Papa Francisco, ¿no? Aquí hago un paréntesis. El Papa Francisco ha insistido hasta recientemente, la salvación no es individual. La salvación no es que solitos nos salvamos, sino a través de la iglesia, a través de los sacramentos, a través de caminar como hermanos, a través de, y esto si vale subrayar, vale la pena subrayar, y esto tenían presente en los Hechos de los Apóstoles. Tenemos que formar parte de esta iglesia, una sola iglesia. Continuamos. El tiempo de la iglesia está comenzando y la importancia de esta iglesia para el plan de Dios se deriva de la importancia de Israel, de Israel. Claro, como Jesús, un buen judío, el pueblo igual tenía pues clara esta visión de, y también nosotros pues, aunque somos del Nuevo Testamento, pero también leemos el Antiguo Testamento. Entonces, siempre para los judíos, pues, era agradecer a Dios porque Él nos sacó de la esclavitud. Agradecer a Dios porque Él en, nos acompañó en el desierto a lo largo de ese camino, pues, eh, regaló agua para que no se muera el pueblo, no se muera de sed. También llegaron la banda de codornices. Digo, cuando, cuando esos textos se lee en la confirmación, ¿no? En la confirmación, en primera comunión, se lee esos textos del Éxodo y cómo llegan la banda de codornices, cómo llega el maná. Entonces suelo decir, ¿no? Queridos niños, digo yo, queridos niños, ustedes ¿ustedes qué les parece en medio del desierto que haya llegado un montón de codornices, un montón de aves? Luego cogieron y eso estaba más rico que KFC, les digo, más rico que KFC. Ahí dicen, oh, sí, 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 padre. Y si les gusta el KFC, les encanta a los niños. Qué maravilla, digo, vea, cómo es Dios, ¿no? En medio del desierto no les dejó morir al pueblo. Aquí está también los chats. Em,
No, no hay ninguna pregunta en el chat, padre. Ah, no, no, no hay nada. Sí. Pongan alguna cosa en el chat también las personas que quieran acotar alguna cosa. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Entonces ahí pueden, yo voy leyendo cada vez el chat. Bueno, entonces vamos a seguir. Tercero, entonces están tres cosas. Bueno, como es dos cosas primero ya hemos leído. Lo primero era la conversión. Segundo, el bautismo y ser parte de una iglesia, de una comunidad, de una parroquia. Tercero, Pedro especifica que el bautismo debe ser en nombre de Jesucristo. Eso es interesante, ¿no? En nombre de Jesucristo. Ahora recordemos en nombre de qué se hace. Cada sacramento tiene materia y forma y ministro. ¿Quién bautiza? Esta semana nomás habían enviado, me parece que eran los catequistas. Hubiese sido bonito subir. Bueno, para la próxima clase subiremos la, eh, para repasar, ¿no? Seguramente ustedes ya saben quién es el ministro del bautismo. Decimos desde el Papa, el obispo, el, el sacerdote, y en casos de emergencia, bueno, el diácono, y en casos de emergencia, cualquier persona de buena voluntad puede bautizar, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso es el ministro. Y la forma tiene que ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en nombre de la Santísima Trinidad. Pero vean cómo empezó, ¿no? Pedro decía que el bautismo debe ser en el nombre de Jesucristo. El hecho de que Juan Bautista bautizara y de que Jesús mismo fuera bautizado por él debió ser seguramente un factor importante para impulsar a los seguidores de Jesús a insistir en el bautismo. Sin embargo, en Hechos se sostiene que había una clara distinción entre el bautismo de Juan y el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Ahí sí podemos diferenciar, ¿no? Juan decía, yo bautizo con agua. En cambio, el que viene después de mí, él bautizará con el Espíritu Santo. Y como Jesús mismo ha dicho, ¿no? El Señor ha dicho, donde, donde está el que ve al Hijo, ha visto al Padre. Y también pues está el Espíritu Santo, porque son una comunidad, Dios Trino. Entonces aquí pues podemos sustentar de esto que al inicio, claro, están empezando, ¿no? La iglesia. Entonces el bautizo se empieza en el nombre del Señor Jesucristo. Capítulo 19 versículo 5. Bueno, no estamos seguros del procedimiento en la práctica bautismal primitiva, pero muy probablemente en el nombre de Jesús, significa que el bautizando confesaba quién era Jesús y en este sentido pronunciaba su nombre. Por ejemplo, Jesús es el Señor, Jesús es el Mesías, Jesús es el Hijo de Dios. Tales confesiones de fe bautismales explican por qué estos títulos se aplican a Jesús tan comúnmente en el Nuevo Testamento. Bueno, entonces, lógicamente, el que quiere ser parte de la iglesia, primero era pues acoger a Jesús en sus vidas, conocer quién era, más o menos lo que hasta ahora se sigue haciendo a través de la catequesis, ¿no? Que los niños vayan conociendo a Jesús y luego se haga la confirmación, confirman su fe ya con el uso de razón que tienen los jóvenes, pues los que hacen la confirmación. Muchos jóvenes, incluso en muchas parroquias, en la que estoy yo también, en la ecuatoriana, hay bastante, de 16 para arriba,
pues se hace en un solo año la catequesis. Son jóvenes que vienen a la catequesis y algunos preguntan, padre, este, ¿cuándo hacemos nosotros la primera comunión? Tenemos que hacer la primera comunión y luego para hacer la confirmación. Entonces digo, ustedes no hace falta que hagan la primera comunión porque es solamente un paso. El sacramento propiamente es la confirmación. Es un paso para la confirmación, la primera comunión. Hayan puesto una pregunta. Padre, ¿cuántos años de experiencia debería tener los ministros para poder imponer un bautizo en casos de emergencia? Gracias. ¿Cuántos años de experiencia? No hace falta, pues. Es una persona, a ver, en caso de emergencia nomás es que puede bautizar. En caso de emergencia, que no hay un sacerdote y el niño se va a morir, significa emergencia, ¿no? El niño ya pues esté bien malito y a lo mejor a veces nacen y dice ya en una hora va a fallecer y hasta ir a buscar al sacerdote, a veces no está y no sé qué. Entonces pues un catequista o alguien que tenga o alguien que esté viviendo pues dignamente el cristianismo, entonces puede bautizar. Eso es, no es cuestión de que un ministro nomás o un catequista o cualquiera, puede ser el, el que acompaña allí, el mismo médico o el papá, porque eso es de emergencia. Y luego, ¿qué pasa? Cuando ya es bautizado, pues si es que vive el niño, por ejemplo, ya no hace falta bautizar, ya no hace falta bautizar, solo tiene que ir a anotar en el registro de la parroquia. A veces se hace casi no ha habido casos de estos, la verdad yo no conozco, pero estudiando pues derecho canónico en esto se dice que hay que hacer una como actualización de ese bautismo, algo así. Y yo no he hecho. Pero bueno, ¿qué más? Alguien que esté en estado de gracia. Eso también, ¿no? Padre Marlon, pero arzobispo de Quito exige que los jóvenes hagan la primera comunión y confirmación con la organización que hace el párroco. Es lo que conozco. Claro, o sea, los niños de la catequesis normalmente pues se preparan desde los 7 años para la primera comunión. Entonces, 3 años para la primera comunión, 3 años para la confirmación. No sé en los países de los otros hermanos cuántos años son. Por ejemplo, sería bonito que compartan en sus países si conocen algo diferente. Aquí en Ecuador son 6 años y la mayoría se queja diciendo que está mucho. Entonces debería ser, dicen, solamente 2 para confirmación y 2 para ¿cómo es para? Sí, 2 para primera comunión, 2 para la confirmación. Pero entonces son casos especiales en la parroquia que se pide y ya los jóvenes pues ya no van a venir 6 años los que tienen 20 años, ya son mayores, a duras penas se han inscrito para esto, entonces se hace pues en un año la confirmación y ya no se hace la primera comunión, ya no hace falta. En la parroquia también decimos, cuando alguien se va a casar y no ha hecho la confirmación, entonces ahí se hace en un mes nomás el curso. A veces incluso se hace por Zoom, algunas cosas básicas. Ahí sí, ¿no? Decimos que conozca a Cristo, que conozca quién es y que confiese pues la fe en Cristo. Incluso vean, algunos que se van a casar, se dice que son católicos, ¿no? Se van a casar, son católicos. Sí, sí, somos católicos y todo. Pero en realidad resulta que muy poco conocen, casi poco van a la iglesia. Entonces, entonces por eso cuando estábamos haciendo el curso prematrimonial, los cursos prematrimoniales, yo también estoy en la comisión de la arquidiócesis, la comisión de familia. Entonces allí estamos algunos temas hay en la pastoral de la familia
allí está el tema de los cursos prematrimoniales. Entonces pusimos como tema, el primer tema, pusimos que es el carisma. Hace falta el primer tema, el carisma, que conozca a Cristo, ¿no? Esa persona que va a casarse, porque, se ha olvidado, pues, quién es Jesús, se ha olvidado, pues, qué es la Eucaristía, se ha olvidado, pues, el valor que tiene la Eucaristía en la vida del cristiano. Entonces, por eso, nosotros, pues, hemos puesto ese numeral para empezar el curso prematrimonial. Muy bien, buenas noches, padrecito. Acá en Argentina son 2 años, comunión y 2, confirmación, a partir de los 10 años. En cada país cambia, ¿sí? Eso me parece lo más justo, lo más lógico, porque muchos niños no quieren, pues, dicen muchos padres de familia sobre todo, no quieren, pues, poner a sus hijos en la catequesis, porque dice muchos años. Entonces mejor me espero y pongo ya cuando esté más grandecito. Ponen a los 10. Entonces ahí entraría a lo mismo, ¿no? Ahí entraría ya a primero de confirmación y luego iría a segundo perdón, primero de comunión y luego a segundo de comunión y hace la primera comunión. Entonces aquí también pues algunos hacen así por las edades, pues toca colocarles allí, ¿no? Pero a los niños se insiste que, bueno, en las misas yo, en las inscripciones digo que vengan a inscribirse a los 7 años. 7 es iniciación, 7. A los 8 es primero de comunión, a los 9 es segundo de comunión y ahí hacen la primera comunión. Y de ahí sigue año bíblico, primero de confirmación y segundo de confirmación. Ciertamente es un poquito largo, ¿no? Pero bueno, fuimos un ratito que sí, me pareció interesante, pues subrayar esas cositas. Continuamos. A ver, damos un clic encima del texto y bajamos. Eh, Cuarto, estaba 3, ¿no? ¿Cuál nomás era? La conversión, estaba el bautizo, y tiene que ser en nombre de Cristo, decíamos, ¿no? En nombre de Jesús. Y ya cuarto, tras especificar las demandas a los que creen en Jesús, Pedro hace una promesa. Recibiréis el don del Espíritu Santo, porque esta promesa es para todos a los que Dios llama. Aunque los creyentes aceptan la exigencia de cambiar sus vidas, la prioridad en el acto de la conversión pertenece a Dios. Pedro y sus compañeros han recibido el Espíritu Santo y ahora prometen que ese mismo Espíritu será otorgado a todos los creyentes, expresado en términos de las normas fundamentales de la vida cristiana. Significa que no habrá ciudadanos de segunda clase. Esa misma igualdad en la recepción del don del Espíritu Santo se mostrará como verdadera cuando los primeros gentiles reciban el bautismo. Será necesario recordar este principio cuando surjan inevitablemente los altercados sobre los carismas especiales. Primero de Corintios o de Colosenses será. Ahí parece que falta una letra. 12. Bueno, ahí creo que está medio claro. Veamos qué dice el chat. Sí, seguimos lo de la catequesis, ¿no? Aquí en Nueva York son 2 años para primera comunión y 2 para confirmación, sí, casi igual, ¿no? Que en Argentina. Creo que en la mayoría de países es así. Son mayores de 13 años, lo hacen en 2 años para hacer las dos cosas. Son mayores de 18, el sacerdote o el diácono los prepara, no los catequistas. Y es de 3 a 6 meses, cuando son mayores de 18 años. El sacerdote los prepara. En Venezuela son 2 años para la comunión y a partir de los 9 años y 2 años para la confirmación. Bueno, ahí ya pues también del lugar es el ordinario del lugar es quien decide muchas cosas, ¿no? Pero aquí en Quito sobre todo pues está así.
En otras provincias me parece que sí son dos nomás. En otras provincias, incluso de Ecuador mismo. El ordinario es el señor obispo, ¿no? Él es el que decide. Sí ha habido en las reuniones de los sacerdotes, en las vicarías, cada vez es el tema de la catequesis. Ponen algunos temas, solo el tema de la catequesis se acaba toda la reunión, porque pues, yo creo que acá se debería hacer solo en un año. Yo creo que acá solo, y así, ¿no? Y es un lío que no se termina. Em, bueno, seguimos. Hechos 2:41 afirma que unos 3.000 entre las personas que escucharon los sermones de Pedro aceptaron sus exigencias y se bautizaron. Y a continuación describe cómo era su vida. Entonces aquí ya entramos en ese tema bonito, ¿no? De la iglesia comunidad. Entonces, estos recuerdos son extremadamente selectivos. De modo que aquí encontramos en igual proporción historia y teología de la iglesia primitiva. Un sumario está en capítulo 2, 42, 47, enumera 4 rasgos de la vida comunitaria de los primeros creyentes. El autor idealiza los primeros años de la comunidad jerusalemita hasta aproximadamente el año 36 después de Cristo. O sea, serían dos añitos, ¿no? Después de que Jesús subió al cielo, son esos 2 años enseguida, cómo vivieron esta primera comunidad, describiéndola como la época en la que los cristianos tenían una sola mente. ¿Qué es mente? Pues una sola forma de pensar, ¿no? Una sola forma de pensar. Esto es bonito, pero casi es como una telenovela. Solo al final de las novelas aparece y vivieron felices para siempre. Y vivieron felices para siempre. Así aparece en Hechos de los Apóstoles. Qué bonita iglesia, qué bonita comunidad, qué bonitos los grupos pastorales. Yendo a la realidad en la actualidad, pues somos humanos, seres humanos, en los mismos grupos pastorales, ¿no? Qué manera de pelearse en los grupos pastorales. Ahí mismo es cuando reina el demonio, aparece en vez de que reine Dios, con las envidias, con las habladurías, con las... Oh, Dios mío, hasta en contra del párroco saben ir, ¿no es cierto? No sé en sus grupos pastorales cómo están ahora, igualito que como describe Hechos, una solamente, muy complicadas realmente la iglesia, aunque insistimos, bueno, decimos, es el Espíritu Santo quien nos guía, pero tristemente cada quien va por su lado, somos diferentes. Entonces, veamos cómo era esa utopía, si funcionó durante 2 añitos, parece que funcionó, parece que les fue bien, pero también ha tenido sus problemas, veamos, ¿no? Veamos qué más ha pasado en esto de los Hechos de los Apóstoles. Por eso, por eso estamos estudiando, ¿no? Para ver qué sorpresas nos tiene. Eh, y eso que corté algunas cosas de este comentario porque el comentarista sí decía unas cosas fuertes. A veces es mejor no saber antes que saber. Pero bueno, si alguien quiere saber, ahí le comparto el texto. Como siempre somos medios curiosos, ¿qué será lo que dijo el comentarista? Fuerte estuvo. Bueno, eh, además, como está ahí el nombre del libro, pues pueden conseguir en la biblioteca, pueden conseguirlo y vean a ver qué es lo que dice este comentarista. Trataremos, dice, de esos 4 rasgos en la siguiente orden. ¿4 rasgos de qué es? De la comunidad, ¿no? De la vida en comunidad. Tenían una sola mente, se reunían.
a la oración. ¿Qué más será? A la misa. Veamos. Trataremos de estos cuatro rasgos en el siguiente orden: coinonía, oración, fracción del pan, que es la misa, ¿no? Y predicación apostólica. Cuatro cosas. Entonces veamos qué nos dice. Antes hay un comentario. Buenas noches, padre. Acá en Guatemala son un año de primera comunión y de confirmación. L. Primera comunión a los 8 años y confirmación a los 14. En Guatemala. Bueno, será en una provincia nomás también. Pueda que en la capital sea más años. O qué raro, ¿no? Depende del lugar donde usted esté también. Tal vez es una zona rural, pues cuando está lejos, cuando no hay, por ejemplo, aquí en el oriente creo que es así. Para ir a una comunidad caminan nomás pues un montón, como dicen, a lomo de culebra. Entonces, entonces, claro, ¿cómo va a ser 6 años? Pobres niños, ¿no? Tienen que ir de lejos a la capilla. Entonces, no, también creo que hacen un año nomás. Pero como digo, eso ya depende del ordinario, las condiciones también de cada situación. Bueno, cuatro rasgos de esta primera comunidad. Vamos a ver. A ver, seguimos. Primero, coinonía. ¿Qué significa? Significa camaradería, comunión, comunidad, la coinonía. Hemos visto que el bautismo representaba un impulso notable hacia unirse a. Claro, decimos, el bautizo nos hace parte de la Iglesia Universal, decimos, ¿no? De modo que los creyentes constituyen rápidamente un grupo. La amplia distribución del término koinonia en el Nuevo Testamento, relacionado con nos, común, en griego, de la koiné o lengua común, muestra que los creyentes sentían interesante, que tenían mucho en común, perdón, intensamente. Los creyentes sentían intensamente que tenían mucho en común. Este vocablo se traduce alguna vez por camaradería, pero literalmente significa comunión, es decir, el espíritu que une a las gentes para formar una comunidad o grupo generado por ese espíritu. Entonces, pues tienen muchas cosas en común. Todos somos hermanos, ¿no? Somos hermanos en Cristo. El bautismo nos hace hermanos en Cristo. Entonces, pues ahí nos invita a vivir en comunión, comunión. Esa palabra comunión, pues puede darnos para todo un trabajo de unas 5 hojas. ¿Qué es la comunión? ¿Cómo se debería vivir la comunión? Ellos, lo bonito, ¿no? Ya al sentirse bautizados, pues se sienten parte de la iglesia y un grupo. Veamos qué más sigue. Ya. En verdad, el término coinonía puede ser el reflejo en griego de un antiguo nombre semítico que designaba el grupo judío de creyentes en Jesús, similar a la autodesignación del conjunto de judíos que se hallaba detrás de los manuscritos del Mar Muerto y que se denominaban a sí mismo Yahad, unidad, los que son uno. Un importante aspecto descrito en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 44, 45, y luego en otro capítulo también el 4, es la comunidad voluntaria de bienes entre los miembros de ese grupo. Y es lo bonito, ¿no? Vamos a ver cómo vivían esa comunión, esa comunidad. Aunque el idealismo del autor de los Hechos lo lleve a la exageración, todos los bienes,
esa era la exageración, ¿no? Decía, todos los bienes, el que existieran bienes en común en el grupo que produjo los rollos del Mar Muerto muestra que esa imagen de comunión era plausible en una asociación judía, convencida de que había comenzado los últimos tiempos y de que la riqueza de este mundo había perdido su sentido. Recordemos que, por ejemplo, en las cartas de Pablo, esto es un comentario aparte, ¿no? En las cartas de Pablo nos encontramos los grandes discursos de San Pablo era ya, ya pronto viene Jesús a desaparecer, no se va a ir antes de que venga el Señor. Entonces, así es. Ellos pensaban que ya, por eso empezaron a vender sus bienes y a poner todo en común. ¿Qué pasó con esa comunidad? ¿Por qué tal? Creo que se fue el internet, ¿no? Hubo un corte. Sí, ya no lo escuchamos, padre. Ahora sí me escuchan. Sí, su voz sí la escuchamos, su, su pantalla es la que A la perdimos. pantalla no. Sí, la pantalla perdimos. Ay, así lo que es aquí yo hablando, solito, vea. Han de avisar pues algo. Compartir pantalla. Ya. Ahora, ¿en cuál me quedaría? Pues vamos a compartir pantalla. Bueno, sí, aquí creo que estábamos. Voy a minimizar esto. Perdonen, perdonen, claro, estoy con el internet del celular nomás. Es que ustedes también, ¿cómo van a poner un día lunes? Pues las clases. El tío Benjamín le digo, lunes no puedo, digo yo. Ayude nomás, mijito, dice, ayude nomás. Es que el otro profesor se fue bueno, ya es ocupado, dijo. Así que por eso estoy dando una mano aquí, porque si no, yo siempre los lunes a veces viajo, voy a visitar a mi familia, como viven en la costa. Entonces, ahora estoy por medio camino nomás. Aquí, como sí preparé entonces estas diapositivas. Claro que había que trabajarlas un poquito más, pero bueno, están los textos. Los textos están claros y podemos compartir. Entonces son las 9:03. Por esta vez igual pues pedirles disculpas. Vamos a terminar un poquito antes porque la red está bastante inestable. A ver, aquí hay un mensaje. Lo mismo, ¿no? Sí, lo mismo de la catequesis está. Bueno, entonces estábamos hablando de la coinonía, la comunión. Me parece que este ya leímos. Sí. Aunque el idealismo del autor de los hechos los lleve a la exageración, todos los bienes, el que existieran bienes en común en el grupo que produjo los rollos del Mar Muerto, muestra que esa imagen de comunión era plausible en una asociación judía, convencida de que habían comenzado los últimos tiempos y de que la riqueza de este mundo había perdido su sentido. Eso estábamos explicando un poquito, ¿no? De que San Pablo decía que ya pronto regresará a Jesús, pronto, es decir, en un mes, más o menos. Pero luego cambió el discurso, ¿no? Dijo, hay que caminar en esperanza y ese pronto, pues, será pues en el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es pues, para nosotros es el que camina de una forma
El tiempo va haciéndonos viejos, va transformando las cosas, pero para Dios, pues, el tiempo no es el mismo, ¿no? No es, incluso tiene un nombre. A ver, escriban los nombres ustedes que hayan estudiado. Uno es Kairos y el otro tiempo, el término del tiempo, Kairos, y el otro tiempo es Cronos, ¿verdad? A ver, alguien escribió. ah, sí, en otros lados también está lloviendo y todo. Entonces, un tiempo es Cronos. El tiempo Cronos es el que destruye, el que cambia las cosas, el que destruye incluso la vida de las personas, ¿no? En el sentido de que nos envejecemos, el Cronos. Y el otro es Kairos será, el tiempo de Dios eterno. Bueno, em, por eso compartían los bienes. Es una interpretación, ciertamente, ¿no? Una interpretación. Vamos a continuar. Segundo, la oración. Orar los unos por los otros era otro aspecto de la coinonía. Las cartas paulinas dan elocuente testimonio de esta plegaria constante por las comunidades que había fundado. ¿Qué clase de oraciones usaban los primeros judíos que creyeron en Jesús? La pregunta, ¿no? Puesto que su culto no dejó de ser judío, continuaron utilizando oraciones que conocían previamente y compondrían nuevas plegarias de acuerdo con esos modelos judíos. Entonces, ¿qué clase de oraciones? Por ejemplo, las oraciones ahora en la misa, oraciones poderosas, decimos, ¿no? Después de la homilía, decimos el credo. El credo, pues, es algo muy valioso, bueno, extremadamente valioso, ¿no? Es nuestra profesión de fe. Y por eso esta oración, decía un exorcista, es la oración más poderosa. El diablo pues corre, ¿no? Cuando nosotros decimos que creemos en Dios Padre Todopoderoso. Y además hay unos credos que son largos, ¿no? Porque son respuesta, son respuesta a algunas preguntas, algunas, no solo preguntas, sino incluso algunas herejías. Son respuestas a algunas herejías. Por ejemplo, había la herejía de Arrio, el arrianismo. El arrianismo decía que, bueno, era un sacerdote, ¿no? Arrio decía que Jesús no era verdaderamente Dios. Decía, Jesús es una especie de Hércules, es hijo de Dios, pero está en la mitad nomás, intercede por nosotros, no sé cómo era, pero él decía eso y basándose en los evangelios, ¿no? Porque en los evangelios dice, yo voy al Padre, mi Padre es mayor que yo, todo lo que yo hago pues es por autorización del Padre, diciendo pues claro que Jesús es obediente a Dios Padre. Entonces él tenía razón, pero luego eso era una herejía y algunos podemos pensar lo mismo, ¿no? Bueno, Jesús es hijo verdaderamente pues de Dios, pero no es el mismo, no tiene la misma categoría. Entonces, respondiendo a eso, por ejemplo, formularon el credo. El credo dice, es Dios, es hijo de Dios, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Y así continúa, ¿no? Para dar respuesta a esas herejías. Entonces, vean, tan bonito. Claro, todavía en esta iglesia primitiva, pues no existía aquello todavía, ¿no? Después empezarán las discusiones, ciertamente, donde Pablo y Pedro se tendrán que poner de acuerdo qué pasa con los judíos, qué pasa con los que quieren pertenecer a la iglesia, tienen que circuncidarse, no sé, un montón de cosas. Bueno,
Entonces, vamos a continuar unas dos, bueno, terminemos esto, ¿no? Eh, dos más y de ahí para preguntas y eso, como digo, el internet está bastante inestable, pues, ¿qué más vamos a hacer? Segundo, bueno, seguimos, la oración estamos, ¿no? Primero era, primero era los bienes, ¿no? Todo ponían en común. Segundo, la oración. Ah, bueno, sigue hablando de la oración. Entre estas últimas, los hechos incluirían probablemente los himnos o cánticos de los relatos lucanos de la infancia, que muy posiblemente eran composiciones judeocristianas adaptadas por Lucas y colocadas en los labios de los primeros personajes de de su evangelio. Al igual que los himnos judíos de esa época, como testimonian los libros de los macabeos y los rollos del Mar Muerto, estas oraciones son un pastiche de alusiones veterotestamentarias. Además, los primeros cristianos aceptarían el estilo de las plegarias propias de Jesús, visible en el Padre Nuestro, conservado por Lucas, algunas de cuyas peticiones son un eco de peticiones de las plegarias sinagogales. Entonces, bueno, eso está, aquí aparecen números siempre en las páginas del libro, recordando que vaya a consultar en el comentario al Evangelio de Lucas. Entonces, claro, las oraciones que utilizaban son pues lo del Padre Nuestro, algunas peticiones. Recordemos que los evangelios son recopilaciones de, de las tradiciones orales, ¿no? Tradiciones orales que luego pues pusieron, gracias a Dios, pusieron por escrito. Pusieron por escrito y muchas de esas cosas, de esas tradiciones, pues a lo mejor no están en los libros, otras sí, etcétera. Continuamos. Gradualmente las oraciones cristianas se centraron en rememorar y alabar lo que Jesús había hecho, reflejando así una peculiaridad cristiana cada vez mayor. Tercero, la fracción del pan. Los hechos presentan a los primeros cristianos yendo frecuentemente o incluso a diario al templo para orar en las horas regulares. Ahí vemos en qué capítulo, capítulo 2, 46. Esto implica que los primeros judíos que creyeron en Jesús no vieron ruptura alguna con su esquema cultural ordinario. La fracción del pan, probablemente la Eucaristía, se habría practicado además de y no en vez de los sacrificios y el culto de Israel. Nótese la secuencia de 2:46. Día a día, unánimemente se reunían, acudían al templo y partían en las casas. Bueno, continuamos rápidamente nomás porque el tiempo apremia. Hay una pregunta. ¿Y dónde cierra esta pregunta? Ahí mismo. ¿Cómo interpretaron la Eucaristía los primeros cristianos? ¿Cómo interpretaron la Eucaristía los primeros cristianos? Pablo, que escribía a mediados de los años 50 en, en una de las cartas, menciona una estructura eucarística que había recibido por tradición, posiblemente por tanto de los años 30. Y dice, pues cuántas veces comáis de este pan y bebáis de esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. El memorial de la muerte del Señor puede ser un eco de la estructura judía de la representación de la Pascua, que hace presente de nuevo el gran acto salvífico, transmutado ahora del éxodo a la crucifixión, a la resurrección. Bueno,
vemos que ya en los Hechos de los Apóstoles, pues se celebraba la misa. La frase hasta que venga refleja una perspectiva escatológica visible en el Padre Nuestro y en la exclamación Maranatá, ven Señor nuestro. Ligada, sin embargo, ahora a una comida sagrada. Esta esperanza pudo haber tenido un trasfondo judío especial, pues la comunidad de Qumran creía en la presencia futura del Mesías en las comidas de los tiempos finales. El que el Señor resucitado se hiciera presente en las comidas. Tenemos algunas citas, de modo que sus discípulos pudieran reconocerlo en la fracción del pan. Puede relacionarse con la creencia de su presencia en la celebración de la Eucaristía. Algunos numerales son pues los del libro que, como digo, tenía que trabajar un poco más estas diapositivas son del libro para los comentarios que hay a pie de página, ¿no? De cada de estos textos. Bueno, y terminamos una comida sagrada en la que solo participaban los que creían en Jesús. Era una manifestación importante de coinonía y ayudó finalmente a los cristianos a sentirse distintos de los otros judíos. La comida sagrada, ¿no? La Eucaristía. Sí valdría la pena, pues, profundizar un poquito más en la Eucaristía. Aquí en la Arquidiócesis de Quito estamos próximos al Congreso Eucarístico Internacional, que se celebrará, pues, en este año. ¿Qué fecha es? Agosto, septiembre, octubre, ¿cuándo era? Agosto, en septiembre creo que es. Ya me estoy olvidando ya. Pero esperamos que venga también el Santo Padre, el Papa Francisco, por lo menos para la misa de clausura. Eso se espera, ¿no? Ha dicho que de aquí se va tal vez vaya a Argentina a visitar. Es lo que hay rumores aquí. O, o de aquí vaya a Argentina o de Argentina venga aquí, celebre la misa de clausura y regrese a su país. No sé. Vamos a ver. Aquí pone el chat. Septiembre. Septiembre, sí. Septiembre. Entonces eso será el Congreso. Bueno. Entonces iba a decir, el Congreso Eucarístico Internacional se celebrará en este mes que viene y esos congresos se hacen con la intención de fortalecer este sacramento de Eucaristía. El señor obispo decía, ¿qué haremos en el sur de Quito? Se propuso en las reuniones de sacerdotes, decía, trabajen, vayan a la Comisión del Sur y trabajen en un aula, fuimos a trabajar, más lo que nos hizo trabajar y no creo que tomó en cuenta. Decíamos, sería bonito que en una calle principal se haga la exposición de la Eucaristía, bueno, la procesión con Jesús sacramentado, que nos reunamos, que nos reunamos. Entonces, pues, ojalá. Ojalá nos tome en cuenta más adelante. No sé cómo ahora está lloviendo todavía. Tal vez un poquito ya que entre el verano se retome estas actividades. También es el Ecuador consagrado al Sagrado Corazón de Jesús. Son 150 años. Entonces, el próximo, ¿cuándo es? A mediados de este mes, creo que es la misa que tendremos en la Basílica de la consagración del Sagrado Corazón, el país del Sagrado Corazón de Jesús, en la Basílica. Cordialmente invitados, queridos hermanos. Bueno, ya vamos terminando. Creo que estábamos en el segundo, tercero. Vamos al cuarto, ¿no? Cuarto, la enseñanza de los apóstoles. Esa era la cuarta cuestión.
Las escrituras eran normativas para todos los judíos, las enseñanzas de los apóstoles. Las escrituras eran normativas para todos los judíos, en particular la ley y los profetas. Esto sería igualmente válido para los primeros seguidores de Jesús. Por ello, la doctrina cristiana primitiva hubo de contener en su mayor parte elementos judíos. Los cristianos mantuvieron la memoria de aquellos puntos en los que Jesús modificó la ley y los que diferían de otras interpretaciones firmemente establecidas e hicieron de ellos el núcleo de una doctrina especial. Al transmitirlos, los misioneros cristianos debieron hacer su propia aplicación a situaciones diferentes a las de Jesús. Las enseñanzas de los apóstoles es la cuarta cuestión que tenían presente en la coinonía, en esas primeras comunidades. Entonces, claro, como tienen las bases del judaísmo, pues se reunían y leían la palabra de Dios, leían los rollos, leían las cartas de San Pablo. Según en teología recuerdo, ustedes también estarán viendo eso, los primeros escritos no eran los evangelios, sino las cartas de San Pablo. Las cartas de San Pablo. A lo mejor leían algunas cartas estos apóstoles que recién llegaban, ¿no? Por eso las cartas son con destinatarios, las cartas eran que seamos solidarios como iglesia para ayudar a los pobres. Eh, y una cosa, no sé si más adelante salga, decía una cosa importante estos comentarios, que las comunidades quedaron pobres, las comunidades judías, porque algunos sí vendieron todo pensando que va a venir pronto el Señor Jesús. Y, y nada, pues como vendieron todo, quedaron pobres. Más o menos eso daba a entender unas partes del comentario también. Pero eso casi son comentarios nomás, ¿no? Tampoco es que sea una realidad, ya que como conocemos, cuando nosotros damos con fe y con amor, Él nunca nos abandona, Dios nunca nos abandona. Bueno, vamos a seguir viendo. Esta forma expandida de lo que procedía de Jesús es probablemente lo que los hechos presentan como enseñanza de los apóstoles. Tales doctrinas, aunque secundarias respecto a las de la escritura judías, eran normativas en lo concerniente a los puntos concretos a los que afectaban. Cuando fueron puestas por escrito, las composiciones resultantes estaban ya en camino de convertirse en un segundo bloque de escrituras. Bueno, ahí ya conocemos, ¿no? Ya conocemos, ¿no? Que, como había dicho, incluso los primeros escritos eran de San Pablo, pero leían los salmos, leían la, por eso también la iglesia sigue teniendo pues partes del Antiguo Testamento, ¿no? Bueno, el Antiguo Testamento pues lo tenemos completo. Em, yo creo que hasta ahí, no sé si, a ver, 21 y 24 tengo yo aquí ya para abrir para preguntas o hasta ahí nomás, yo creo. La próxima clase vamos a continuar con el comentario que hace este comentario bíblico. Lo que hemos tomado es de los comentarios de un libro, pues que del comentario de los libros como es del Nuevo Testamento, Evangelios y otros libros del Nuevo Testamento. Eso, queridos hermanos, hasta ahí nomás vamos a compartir esta vez. Voy a dejar de compartir. Ahora sí vamos a hacer algunas preguntas, vamos a abrir la, vamos a abrir la pantalla.
como en los micrófonos, para poder participar. Alguien que desee por medio del chat mismo o directamente, pues vamos a compartir. Muy buenas noches con todos. ¿Dónde están los hermanos de Argentina? Suelen ser bien participativos. O también de otro país. ¿Cuál quiere compartirnos alguna cosa de estas clases de Hechos de los Apóstoles? Recordemos que hubo algunos temas, ¿no? Algunos temas. Lo que está es el discurso de Pedro, después era la coinonía, la comunidad, cómo vivió la comunidad. ¿Usted está de acuerdo con esto de que, de que todos ponían en común, todos tenían una sola mente, una sola forma de pensar? ¿Usted cree que sea posible también hoy vivir esto mismo? ¿Alguien de Argentina está por aquí? ¿Alguien de otro país también? ¿De dónde está? ¿De México? ¿De dónde más? ¿De El Salvador? Creo que estaban. Buenas noches. ¿Ya se han dormido? Ya están abiertos los micrófonos. Muchas gracias. La pregunta es, ¿cree usted que sea posible vivir como vivió la primera comunidad? Una sola mente, un solo corazón, como hermanitos. ¿Será que duró bastante? ¿Será que enseguida ya se pelearon? ¿Qué cree? Buenas noches, padre. Yo creo que en Bueno, este caso duró poco tiempo ese compartir porque, como usted dice, se quedaron pobres y